Pues muchas gracias por conectarse nuevamente a esta segunda parte de la clase. Voy a proyectarles otra vez aquí la pantalla y continuamos. Bien, ya estamos viendo las últimas competencias que actualmente en el mercado laboral pues están buscando en los profesionistas que están llegando a las organizaciones. Nos quedamos en el último que revisamos antes de esta primera conexión, fue el tema de el espíritu emprendedor, donde nos referimos a que pues, ya las organizaciones buscan ese tipo de personas que pues, son comprometidas, que buscan independientemente eh, pues de la experiencia o no, como lo mencionaba ahí Enrique, por ejemplo, pues el buscar aprender, el buscar ir mejorando en ciertos aspectos o en ciertos temas. Y pues la sugerencia para ustedes, lo que les decía es eso. O sea, no decepcionarse si en las primeras veces no te quedas en un trabajo. Poco a poco vas a ir mejorando, pero eso es importante que vayas con un buen enfoque, de entender todo el proceso que lleva desde un envío de un currículum, saber cómo se tiene que enviar el currículum. Ahorita vamos a ver ese siguiente tema. En una entrevista, que sepas en este caso cómo es todo el proceso de entrevista y de qué manera tienes que abordar cada pregunta que te va a hacer el reclutador. Incluso si no te quedas, pues tener esa madurez de decir, oye, está bien, muchas gracias por la oportunidad de permitirme estar en entrevista. Me gustaría saber si eh, pues la fortuna de contar con su feedback, ¿no? Referente a qué podría trabajar para que en futuras ocasiones pudiera tener como mayor facilidad de poder entrar en una vacante como la que ustedes están ofreciendo. No sé, ese tipo de cosas te van a ayudar mucho, más que quedar bien, es para que a ti te sirva esa información y que en las siguientes ocasiones pues puedas ir más preparado. Entonces, poco a poco te va a pasar eso en donde ya vas a ser un poquito más diestro, vas a saber de qué manera, pues ya hasta el proceso te los conoces, ¿no? Te conoces mucho ya el paso a paso, incluso hasta qué tipo de pruebas psicométricas te hacen, que es precisamente también para identificar las competencias que tienes. Ok. Y otra de las competencias que también actualmente se están pidiendo son estas: dominio de nuevas tecnologías de comunicación e información. Por favor, ¿me ayudas a leer esta competencia, Claudia? Sí, profe, nada más déjeme que me aparezca en la pantalla porque no veo nada. Ok. Bueno, según yo ya lo estoy proyectando. ¿Alguien Ya, más? ¿Ya? ya. Es lo azul, ¿verdad? Sí. Ok. Dominio de nuevas tecnologías de comunicación e información. En la actualidad es fundamental conocer y saber manejar las nuevas tecnologías de comunicación e información. Internet ha cambiado las relaciones y lugares de trabajo. Hoy se trabaja en cualquier lugar. Ya no se necesita estar en la empresa o escritorio. Las relaciones interpersonales fueron facilitadas y ampliadas con las redes sociales. La información se difunde en una velocidad increíble. Los periódicos de casi todo el mundo disponible de Internet, YouTube, redes sociales donde se divulgan de inmediato noticias, videos caseros y todo tipo de información. Los blogs permiten el cambio de informaciones, ideas y opiniones sobre temas variados. Hoy en día, quien no está conectado ni acompañada en el mundo tecnológico se queda en desventaja en el mercado de trabajo. Sí, muchas gracias, Claudia. La verdad es que ahorita con todo el tema de la pandemia, algo positivo que salió de todo esto es que creo que ya nos hemos vuelto más diestros en el tema tecnológico. A mí incluso, por ejemplo, el tema de las aplicaciones ahorita ya hace 2 años, que antes de que empezara todo esta pandemia, creo que ya era un auge para muchas, sobre todo para los de su edad, pero ya en tema laboral, la verdad es que no, yo no lo veía pues tan significativo como lo veo hoy en día, ¿no? Ya de todos modos, cualquier cosa que tú necesitas, hasta incluso, por ejemplo, yo hacía un ejercicio en una dinámica, yo quería un dado, ¿no?
hasta para un dado electrónico y hacer una dinámica de manera a distancia, pues así lo pude hacer, ¿no? Entonces ya tengo hasta mi dado virtual que descargué de mi celular y también puedo hacer uso del, porque ahorita, por ejemplo, el tema físico, pues no lo puedo usar porque, o que fuera más complicado porque no podemos intercambiar materiales, ¿no? Por temas de protocolo para no estar pasando los materiales de una mano a otra. También el poder hacer evaluaciones, que ahora con SurveyMonkey, por ejemplo, hay encuestas, eh, puedes recabar información, puedes hacer una evaluación a distancia. Por ahí, a alguno de ustedes le apliqué esto, le apliqué una evaluación a distancia de esta forma, o sea, adicional a las que ya ustedes tienen en Chamilo, pero fue por un tema ahí de que no pudo conectarse en el día del examen, pero pues ya era la última vez, creo que fue a Lalo, ¿no? Y con SurveyMonkey pudimos hacer un examen de este tipo e incluso en el momento te daba tu evaluación. Entonces, creo que eso ha ayudado mucho. Sí ha habido complejidad en muchos aspectos, pero pues también viendo el lado positivo, creo que nos ayudó a impulsar, a usar nuevas tecnologías y creo que ahora ya estamos mucho más preparados para este tipo de herramientas, ¿no? En donde no nos va a detener algo como el no poder estar en el mismo lugar y tener una reunión de trabajo. Ahora lo podemos hacer a distancia y sin ningún problema. Incluso desde tu celular, no necesariamente tienes que tener una computadora. Puedes bajar una aplicación de Zoom o la de Teams o la que tú quieras, de las que ya hemos platicado en algún momento, y desde ahí conectarte, ¿no? Entonces, ha sido una gran ventaja. Bien, otra de las competencias, el pensamiento crítico. ¿Me ayudas a leer a qué se refiere esta competencia, por favor, Ramira? Ramiro, ¿me escuchas? Edwin, ¿me ayudas a leer, por favor, esta competencia? Sí, profe. Adelante, Ramiro. Dice, pensamiento crítico consiste en la capacidad de interpretar, analizar, evaluar, hacer inferencias, explicar y clarificar significados. Está basado en el razonamiento lógico, la capacidad de trabajar con conceptos, la conciencia de las perspectivas y los puntos de vista. El pensamiento sistémico requiere un desarrollo progresivo del conocimiento sobre el propio pensamiento y de las estrategias para pensar. Tener un pensamiento crítico implica que seamos objetivos al momento de analizar la evaluación de la realidad. Medio de pensamiento crítico se puede realizar por diversos métodos como observación, experiencia, etcétera. Muchas gracias, Ramiro. Muy bien. En este tema del pensamiento crítico, es una competencia en donde no te vas a basar en suposiciones. Al contrario, siempre tu base es con un fundamento. Si tú vas a decir un argumento es porque tienes un fundamento. ¿De acuerdo? Si no tienes una base para poder sostener lo que tú quieres compartir, o tu idea, tu punto de vista, no, no es algo, al contrario, se puede ver como que eres necio, ¿no? O como alguien que es poco objetivo en su forma de pensar. Y entonces esta parte del pensamiento crítico también te dice, sí es importante que tú también des tus puntos de vista, que seas alguien que defienda, ¿no? Sus ideas, sus puntos de vista, pero con argumentos, siempre con una base. No puedes hablar porque así son las cosas. Es decir, de todo lo que yo les comparto, y aquí te lo menciona, ¿no? Es con base en una experiencia. Yo les comparto mis experiencias y con base en eso les digo exactamente cómo es la realidad, con base en mis experiencias. No es con base en lo que yo pienso, supongo, me imagino, porque eso es algo subjetivo.
Esa es la diferencia entre ser subjetivo y ser objetivo. No sé si tengan alguna duda de esto. ¿No? No, profe. Ok, entonces, eso es importante. Esta competencia, ténganla en mente, es nunca, si no tienes argumentos para defender tus ideas o para poder ser crítico en alguien, la idea de alguien más, mejor no digas nada, ¿sale? Porque vas a quedar mal al contrario en esos puntos. Y sobre todo les decía, sus primeros acercamientos en las empresas, cuando vayas a entrevistas, tienes que argumentar muy bien el por qué dices, por ejemplo, si yo digo, eso te lo preguntan mucho, ¿no? A ver, dices que tu mayor fortaleza es que eres, no sé, optimista. Y entonces de repente te empiezan a decir, a ver, cuéntame una historia, una anécdota, algo en donde tú hayas sido optimista, ¿no? Entonces, si no tienes una base, un fundamento de lo que tú estás argumentando, pues ahí ya no, ya entra en choque. Dice, oye, me dices que eres optimista, pero en tu historia a lo mejor me dices que pues al final desististe de una situación y te viste complejo ante una situación, entonces ya no me hace sentido, ¿no? O viste muchos problemas y saliste, pero no porque tú fuiste el optimista, sino porque alguien más te ayudó. Entonces ahí ya entras en choque, ¿vale? Bueno, pues saldría alegre de la entrevista entonces. ¿Por qué? Del ser Para ser optimista. optimistas. Sí. Entonces, pero eso es importante, ¿eh? Que sea coherente y que tengas un argumento de lo que tú tienes o de lo que estás diciendo. O incluso también, a veces por eso te hacen ciertas pruebas psicométricas para ver en realidad que sea objetivo lo que tú estás compartiendo, ¿no? Y que no sea solamente subjetivo, es tu forma de pensar, decir las cosas. Sí, está bien, pero que tengas una base, ¿no? De todo lo que estás mencionando. Y otra de las competencias es la inteligencia emocional. Esto creo que es de lo más complicado, sobre todo los que somos de carácter muy explosivo. Y digo somos porque la verdad a mí también me costó mucho trabajo al principio. Tuve bastantes problemas en mis anteriores trabajos por esta parte de la inteligencia emocional. Es decir, fíjense muy bien lo que te dice, la inteligencia emocional. Es la capacidad de saber manejar nuestras emociones, comprender los sentimientos más profundos de nuestros semejantes, manejar amablemente nuestras relaciones interpersonales, interviene en la toma de decisiones favorables. De esta manera, la influencia que tiene la inteligencia emocional en el trabajo sobre la capacidad de líder dentro del entorno profesional se hace evidente y se vuelve de manera indiscutible el factor determinante para el éxito ejecutivo. Muy por encima de otros tipos de inteligencia, esto principalmente por el hecho de poder interactuar de manera apropiada e inteligente con los miembros de un equipo de trabajo y con sus jefes directos. ¿Qué significa esto? No te tomes las cosas personales, no te enojes. O sea, sí va a haber cosas que te van a causar muchísimo conflicto, pero si tú actúas con base a tu estado emocional, nunca vas a ser objetivo. Eso es algo muy importante que debes saber, porque al contrario, lejos de poder solucionar un problema con alguien más, lo vas a hacer mucho más grande. No sé si me explico en esto, porque algo que te puede suceder mucho en la empresa es que si tuviste un roce con alguien y tú actúas bajo ese estado emocional, seguro que va a pasar. Y eso también a lo mejor no está trabajando, pero en tu casa. ¿Qué sucede cuando te enojas con tu hermano, con tu hermana, con tu papá o tu mamá? Y tú reaccionas con ese estado emocional, ¿no? De enojo. ¿Qué sucede? ¿Qué les ha sucedido? A ver, cuéntenme. Porque todos lo hemos hecho, a todos nos ha pasado algo así, ¿no? Se puede crear un conflicto, porque la otra cree que pues lo está haciendo por desquite o por ese motivo da.
Por el enojo que La tuvieron, ¿no? creación. Y por el enojo que tienes, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionas tú? Actúas de mala fe en vez de Pues hacer las cosas bien, pues haces las cosas para tratar de afectar con la persona que te enojaste, tal vez. es correcto, puedes reaccionar de Actúa una manera, agresivamente. vas a Actúa actuar, agresivamente. vas a actuar de la misma manera, de una manera agresiva. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lejos de solucionar un problema, lo vas a hacer más grande. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, a una colaboradora que tengo, le sucedió esto, ¿no? En donde tiene que trabajar mucho, creo que esa es su mayor área de oportunidad, la inteligencia emocional. La verdad es que es muy, eh, ¿cómo decirlo? O sea, tiene muchísimas habilidades, muchísimos conocimientos de su trabajo, pero le falla mucho este aspecto, esta habilidad de la inteligencia emocional, porque entra mucho en conflicto con las personas, pero porque de inmediato se engancha con la situación. Por ejemplo, con un colaborador que, pues, de inmediato no le pareció la forma en la que ella le habló, ¿no? O esta persona le habló, y pues levantó una línea de denuncia, ¿no? Y entonces, pues aunque no supimos, bueno, ella no sabía quién era, empezó a tomar una actitud negativa con todo el equipo que ella tenía, ¿no? Con el que estaba trabajando. Y entonces, pues, lejos de apagar esa situación, se hizo mucho más grande. ¿Por qué? Pues porque entonces los demás empezaron a hacer como esa misma denuncia, ¿no? De, oye, pues es que no está padre, ¿no? O sea, está tomando una actitud muy grosera, muy agresiva, pero porque esta persona ya lo había tomado personal, ¿no? Y entonces, al no controlar esa emocionalidad, puedes decir o hacer cosas que hieran a las personas. No sé si me explico en esta parte. Eso es muy interesante, ¿eh? Sí, Por eso debes aprender a controlarlo. Cuando tú ya sabes que estás en ese momento que vas a decir algo incorrecto o que ya te estás empezando a enojar, ¿no? O te empieza a salir como eso que traes dentro, esa emocionalidad tan fuerte, mejor lo que tienes que hacer es tomar esa decisión de, ok, no es el momento, ahorita no quiero comentarte, decirte nada que no, porque es lo que sucede mucho, ¿no? Que te arrepientes después cuando ya lo pensaste mejor y se apagó ese estado emocional y dices, si hubiera, ¿no? Si hubiera mejor dicho otra cosa diferente, no hubiera pasado esto. Porque recuerden, las palabras son las que más te hieren, ¿no? O las que más se quedan en tu cabeza, ¿no? Entonces, el controlar la parte emocional, eso es lo que, sí es una habilidad muy, muy interesante, ¿no? Porque pues eso te va a ayudar muchísimo a generar menos conflictos con las otras personas. Entonces, debes de saber exactamente cómo identificar cuando ya tu estado emocional te está manejando, lejos de que sea tu mente. Por eso dice inteligencia emocional. Tu mente debe estar por encima de lo que sienten tus entrañas, ¿no? La parte de adentro de ti, de tu cuerpo. O sea, aquí importante, sabemos que en el cerebro tenemos el sistema límbico, que es el que te da las emociones, ¿no? Pero debe de predominar la materia gris, ¿no? Tus dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Sobre todo el izquierdo, que es la parte lógica, la parte pensante, la parte sobria, ¿no? Esa es la que debe predominar en ese momento. Más que, como dicen aquí, te salió de las entrañas, ¿no? Porque ese es el sistema límbico, es la parte también del cerebro, pero que controla esa emocionalidad. Y entonces debe de predominar primero la inteligencia. Entonces debes de tranquilizarte, de conocerte exactamente qué es lo que cuando ya estás en una situación emocional no apta, porque eso es lo que si te está empezando a manejar la emoción en lugar del cerebro,
¿no? Seguro vas a tener problemas. Ese es un caso cuando estás enojado. Cuando estás súper contento, ¿no? Y tú quieres actuar sobre ese estado emocional, seguro vas a ser muy blando, muy tibio con la gente y no vas a poder ser objetivo al momento de calificar el desempeño de tu gente, ¿no? O el que pueda ser muy permisivo. Entonces eso también lo debes de controlar. Debes ser muy sobrio. Aquí en la parte de la inteligencia emocional es donde debemos trabajar nuestro lado izquierdo del cerebro, ¿sale? Es donde debemos trabajar esa parte del lado izquierdo. ¿Dudas de esta competencia? Que esta competencia es de las más interesantes, ¿eh? Que si tú trabajas muy bien esta, seguro vas a tener muy buena relación con todos. O sea, y se va a dar por añadidura lo demás, ¿no? El de saberte interrelacionar con las demás personas, comunicarte mejor. O sea, creo que este te va a ayudar muchísimo, la inteligencia emocional. ¿No? ¿No hay ninguna duda? Ok, vamos a la última competencia. ¿Me ayudas, Enrique, por favor, a leerla? Sí, profe. Flexibilidad cognitiva. Es la capacidad mental para cambiar de pensamiento alrededor de dos conceptos diferentes y pensar en múltiples conceptos simultáneamente. Es la capacidad de reestructurar espontáneamente el propio conocimiento de formas variadas para dar una respuesta adaptada a las exigencias que plantean situaciones cambiantes. Las competencias pueden ser adquiridas y desarrolladas en los diversos contextos y momentos de la vida, pero hay que tener la disposición personal y las condiciones favorables para desarrollarlas. No solamente buscar cursos de capacitación, sobre todo se trata de tratar de implementar en la vida diaria y en las actividades ordinarias. Okay. Perdón, actividades cotidianas. Muchas gracias, Enrique. Esta parte de la flexibilidad cognitiva se refiere a no quedarte con lo que a lo mejor ya sabes, ya conoces, sino también estar abierto, por eso te dice ahí, tener esa disposición personal para poder tener una mayor apertura y un mayor conocimiento de las cosas. ¿De acuerdo? No solamente decir, es que solo hay un solo tipo de color negro, sino también tener la apertura de que hay más variantes de ese tono. O incluso que ya hay conceptos que tú tienes de hace mucho tiempo y ese que siempre has utilizado y que ahora venga un nuevo concepto y que lo puedas adaptar a la situación, ¿no? Entonces, a eso se refiere con flexibilidad cognitiva. ¿Ok? Es adaptarse a la curva del cambio, ¿no, profesor? Es correcto. Y que también puedas, incluso esos nuevos conocimientos o esos nuevos conceptos, aplicarlos en tu vida diaria, ver cómo los puedes aplicar. Por ejemplo, les decía, yo estaba llevando esta metodología de trabajo de ser enfocado a la parte de accountability. Y la accountability es una forma de vida en donde incluso ya no solo en el trabajo, sino con mi familia, así lo busco utilizar, ¿no? El hacerme responsable de las cosas, el asumir esa parte de responsabilidad y decir, ¿qué voy a hacer? O sea, si hay un problema, me equivoqué o no hice esto, ¿qué voy a hacer para que eso no me vuelva a suceder? ¿No? Y entonces, siempre llevar como ese aprendizaje, no solo cuando me lo requiere la parte laboral, sino ya de manera cotidiana, como te lo dice ahí. Ese es un ejemplo, ¿no? De algo que yo aprendí. Igual hay otras personas que les gusta mucho leer y aprenden sobre otros conceptos, otros modelos, y los empiezan a hacer parte de su vida, ¿no? De su filosofía de vida. Y entonces eso, créanme que te va a ayudar muchísimo esa flexibilidad cognitiva. No quedarte solo con una teoría que ya está establecida, sino también tener la apertura de escuchar más, ¿no? Y incluso complementar una que ya tienes con otras que ya están. Por eso al principio creo que en algunas materias vimos algunos conceptos y decía, a ver, ¿cuál sería tu concepto? ¿Cuál es tu concepto para ti de administración, de comunicación,
o de cada uno de los conceptos que hemos visto, ¿no? Eso te ayuda muchísimo, esa flexibilidad cognitiva. Muy bien, esas son las competencias que les decía a través de este estudio que hizo la Universidad La Salle. Comenta que si tú trabajas sobre ellas, ¿sale? Sin duda vas a tener una gran oportunidad para poder no solo ser aceptado en una empresa, sino que puedas mantenerte en ella y desarrollarte en ella. Entonces, ¿qué les pediría ahorita, por ejemplo, como un autodiagnóstico, en donde de todas estas que ya leímos, identifiques cuáles son, incluso, ¿no? Que pongas en niveles de, que las jerarquices. ¿Cuál de todas ellas, porque todas son importantes, pero en cuál es tu mayor fortaleza? Y que identifiques las 3 más bajas y que entonces pienses qué es lo que vas a hacer para trabajar esas competencias. Ese, fíjate, es un autodiagnóstico muy interesante de madurez, se requiere mucha madurez. Entonces, vas a poner ahí en orden de fortaleza hasta tu mayor área de oportunidad, es decir, vas a enumerarlas. Por ejemplo, número 1, para mí, creo que mi mayor fortaleza puede ser la facilidad de comunicación, la número 1. Número 2, adaptabilidad, y así voy enumerando. ¿De acuerdo? Entonces, las últimas, ¿no? Las últimas que deje en mi lista, que sean las últimas 3, por ejemplo, ¿qué voy a hacer de esas últimas 3? ¿Qué se me ocurre hacer? Aquí viene la pregunta de ¿qué más puedo hacer para poder mejorar esas competencias? ¿Qué se me ocurre hacer? Incluso si no te sale ninguna idea, no tienes nada claro, pregúntame. Oiga, profesor, mire, me salió ya hice un autoanálisis, un autodiagnóstico, una autoevaluación y identifico que donde tengo mayor área de oportunidad son estas 3, ¿no? Son mis 3 más bajas. Pero no logro identificar a lo mejor qué más podría hacer para trabajar en ella. Yo hoy te podría dar algunos consejos, algo que te podría incluso, podrías ir practicando y te va a ayudar. Pero lo primero que debes hacer es una autoevaluación, es decir, tú, no a todos les va a salir lo mismo, porque cada uno de ustedes tiene habilidades y conocimientos amplios en una competencia que en otra. Entonces no te van a salir las mismas siempre. Por eso es una autoevaluación, un autodiagnóstico. Que te conoces más, por eso les decía, es un nivel de madurez. Sé crítico, sé autocrítico. Entonces eso es lo que tendrías que hacer como ejercicio en clase. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí del ejercicio en clase? No, profe. Está bien. ¿Sale? Entonces, enuméralas, o sea, del 1 hasta el número de competencia que tenemos aquí, y de las últimas 3, piensa, puede ser una acción, ¿eh? Una acción por lo menos una, de esas últimas 3 competencias que tengas para que puedas mejorarlas. Y la otra es, ¿para cuándo lo vas a hacer? Eso que estás planeando. De eso se trata Accountability, ¿sí? De hacerte responsable de la situación, porque al final, o sea, no va a depender de mí o de otra persona, ¿no? Va a depender solo de ti el que tú puedas mejorar esas competencias o el que puedas ser mejor persona o hacer mejor las cosas, solo dependerá de ti, ¿vale? Entonces siempre piensa qué más puedes hacer. Esa es una pregunta muy interesante que en la contabilidad así se maneja. ¿Qué más puedo hacer para mejorar alguna situación o para corregir un problema? ¿Y para cuándo lo vas a hacer eso que ya estás planeando? Eso les va a ayudar mucho, ¿eh? De eso se trata Accountability. Y bueno, eso sería como la parte de ejercicio en clase. Y les dejé de tarea que hicieran que lo trajeran su currículum, ¿cierto? ¿Ya Sí. tienen su currículum en la mano? Bueno, Sí. ahí lo tengan ahí en su computadora o si lo tienes impreso, como tú quieras trabajarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el tema 1.3 viene ahí los puntos clave para poder elaborar un currículum. Y ahorita ya nos queda menos de 10 minutos para concluir esta siguiente conexión. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Prefiero ahorita que trabajemos en el autodiagnóstico, porque creo que eso es algo importante, que tengas ahorita unos minutos para reflexionar
sobre tu forma de actuar, tu forma de hacer las cosas en cuestión de las competencias, para que empieces a trabajar sobre todo las que estás con mayor área de oportunidad. Nos lo dejo de tarea, profe. Ujú. Ajá, entonces eso se lo dejé, solo que, ¿qué es lo que va a pasar de su currículum? Viene en el tema 1.3, 10 pasos o 10 cosas que debes contemplar sí o sí en tu currículum. Entonces, solo valida que en tu currículum tengan esos 10 pasos, o sea, esa información de los 10 pasos que viene ahí, sí lo tengas contemplado en tu currículum. ¿Sale? Eso es lo único. Y de tarea, me vas a buscar, por ejemplo, cómo se elabora una carta de presentación. ¿Cómo se elabora una carta de presentación? ¿Dudas? ¿Dudas de la tarea? ¿No? Ok. Sí, ¿cuál va a ser el trabajo en clase, profe? Ya no lo entendí. El trabajo en clase es el autodiagnóstico. Ah, ok. Revisa todas las competencias. Tú ve poniendo cuál es tu mayor fortaleza y así las vas clasificando. Las 3 más bajas que tengas son de las que tú tienes que pensar qué vas a hacer para poder mejorar esa competencia. Piensa en algo. Puede ser una acción, 2 o 3, las que te salgan, las que tú identifiques que te podrían ayudar. Pero por lo menos una de esas 3 más bajas que tengas. Vas a enumerarlas. ¿Sale? A lo mejor dices, oye, pero pues sí tengo todas como en un nivel muy parecido. Ok, por eso es un autodiagnóstico. Tú te debes de conocer mejor. Hay pruebas psicométricas que te ayudan a identificar mucho mayor tu nivel de competencia en cada una de estas, pero no tenemos ahorita una herramienta. Por eso les decía, hay que ser muy maduros en esta parte de autocriticarte, ¿no? Ser autocrítico, que de hecho es una de las competencias que vienen aquí. Que tú te conozcas, que sepas exactamente cuáles de estas son las que mejor desempeñas, cuáles esas competencias y cuáles son las 3 en las que mayor dificultad tienes para poder trabajar ¿no? sobre esa habilidad. Es lo que va a hacer ahorita, en estos 20 minutos que te voy a dejar. ¿Sale? Si aún así después de estos 20 minutos que vas a tener para poder trabajar tu ejercicio en clase, no identificas algo, ahí sí puedes de manera personal, me mandas un WhatsApp y me dices, oiga, profesor, a lo mejor en esta no tengo claridad de cómo qué podría hacer. Te puedo dar algunos consejos que te podrían ayudar y tú decidirás si los quieres aplicar o no. ¿Sale? Ok, sí, gracias, profe. Y la tarea, como tal te decía, es investigar cómo se elabora una carta de presentación y que solo valides que los 10 pasos que vienen aquí, los 10 puntos que hay que contemplar en un currículum, sí los tengas contemplado en tu currículum que hiciste. Eso es de tarea, solamente de tarea. Ok. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, ninguna, profe. ¿Los demás? No. No, profe, ninguna. Ok, entonces nos vemos a las 10 en punto para la siguiente conexión. ¿Les parece? Está bien. Sí. Muy bien. Sí, Muchas gracias a todos y nos conectamos ahorita a las 10 en punto. Adiós.